Agradecidos que estamos, Señor y Padre Celestial, por encontrarnos acá en esta mañana. Pues hemos venido al encuentro, Señor, de su presencia, a rendirle nuestro sencillo pero sincero tributo de reconocimiento, de alabanza, de adoración, a encontrarnos con su palabra, en la expectativa de que su Espíritu Santo habla nuestras vidas, de que usted nos recuerde, Señor, lo que tenemos que tener presente en nuestro vivir, de que nos tome usted, Señor, en sus manos y nos muestre un poco más, Señor, de su grandeza, de sus propósitos, del por qué estamos acá, Señor, en esta tierra, por qué nos trajo usted a existencia, Señor. Pedimos, Señor, que serene usted nuestros pensamientos, aquiete nuestros corazones e ilumine, Señor, su palabra para cada uno de nosotros. Solamente usted, Señor, que conoce las necesidades de cada uno, que conoce nuestros pensamientos, que conoce nuestras luchas, que conoce todo, Señor, acerca de nosotros, puede ayudarnos y puede hablar, Señor, como nosotros necesitamos que nos hablen. En Cristo Jesús le damos las gracias. Amén. Hoy vamos a hablar un poco, pienso que siempre será muy poco, acerca del amor, del Dios de amor. El amor del Dios de amor. Allí está un texto bíblico. Nos interesa la última frase de ese texto. Él dice: el que no ama no ha conocido a Dios. Y da una razón suficiente, porque Dios es amor. Dios es amor. El amor es algo tan clase aparte de todas las cosas, y es porque surge de Dios, quien es. Él es amor. No dice la Biblia Dios tiene amor, dice la Biblia Dios es amor. Dios es amor. En otros lugares dirá porque el amor es de Dios. Y el amor tiene esas características tan especiales, donde pensamos que no puede estar presente, allí se hace manifiesto el amor. Pero hasta en los escenarios más terribles y más horribles, el amor brilla. Y piense usted, por ejemplo, en la guerra ya en el Medio Oriente, tema de hoy, de actualidad. Y el escenario es, en uno de esos días, van los mercenarios de la muerte entrando de casa en casa, y al que consigan lo asesinan. Y un hombre, en el interés de resguardar a su familia, por amor a su familia, él les dice a ellos que se escondan, y él se queda como sentado en la sala de su casa, para que entonces los asesinos, cuando entren, digan: aquí solamente está este hombre solo y está acá, se resignó a esperarnos acá en su casa. Y efectivamente así sucedió. Ellos llegaron, ven al hombre, asumen que está solo, lo asesinan y no van a revisar, no pasan a revisar de habitación en habitación en los lugares. Y el hombre sacrifica, el hombre entrega su vida, adelante, Robert, por amor a su familia. Y el escenario es de muerte, el escenario, y él sabe que no, pero él dice: por amor a ellos yo hago esto.
Otro escenario, todos están saliendo por la ventana y el padre de familia tratando de que salgan por la ventana, alcen al porche y luego salir. Y él va a estar de último. Y todos lograron salvar su vida, menos el padre de familia. Él no, lo agarraron ya en la... Y ese es el amor. ¿Qué hay allí? Entonces, en medio de tanta atrocidad, está el amor presente. Se manifiesta el amor. Como del fruto de una violación sexual, de un acto tan terrible, puede surgir el amor. Y una joven embarazada por un acto forzoso, envilecedor, brutal, despierta el amor por la criatura que concibe en su vientre. Y ese es el amor. Y el amor es así porque el amor es de Dios. Y el amor tiene esas cosas tan sorprendentes, tan increíbles, pero tan clase aparte que solamente el amor las puede hacer. Y esto sucede porque el amor es de Dios. Porque todo gesto de amor que nosotros veamos que ha visto esta tierra y que verá esta tierra, todo gesto de amor, toda manifestación de amor que se verá sobre esta tierra, surge de Dios. Y surgió de Dios. El amor no es algo que aprendemos de los libros. El amor no es algo que recibimos no lo sé, de qué forma. El amor está presente en este mundo por causa del Dios de amor que creó este mundo. Nosotros somos sensibles al amor por causa de que el Dios de amor nos creó con esa sensibilidad, con esa capacidad. Y aunque podríamos tener ciertas confusiones, y sobre todo los jóvenes confunden enamoramiento con amor, son dos cosas totalmente distintas. La atracción, el enamoramiento es algo totalmente diferente a la naturaleza del amor. Pero lo cierto es que el amor nadie tiene que explicárnoslo. Nadie tiene que explicarnos ni darnos clases del amor. Lo reconocemos. Cuando somos amados, reconocemos que estamos siendo amados. Eso lo percibimos sin que nadie nos lo explique. Entonces sentimos y percibimos que allí está el amor presente. Y esto es así, repito nuevamente, porque el amor es de Dios, porque el amor es un don de Dios, porque estamos acá por causa de un Dios de amor. Pero hoy no vamos a hablar del amor nuestro, vamos a hablar del amor de Dios. Queremos acercarnos a hablar acerca del amor de Dios. La primera vez, por cierto, que menciona la Biblia el amor, será para hacer referencia a que Abraham amaba a su hijo, Isaac. La primera vez que se menciona el amor en la Biblia fue cuando Dios le dijo a Abraham, toma a tu hijo Isaac, a quien amas, y ve y ofrécemelo en un monte que yo te voy a decir. Esa fue la primera vez que se menciona del amor, donde Dios le está diciendo a un padre, toma a tu hijo, ese hijo que amas, y ven y ofrécemelo en sacrificio en un monte. La segunda vez que se menciona la palabra amor es cuando ese hijo, estando ya grande, se casó. Y dice la Biblia, Isaac amó a Rebeca, su esposa. Las dos primeras veces en la Biblia que se menciona el amor es cuando un padre habla del amor de un padre para con un hijo y del amor de un esposo para con su esposa. Figura, por cierto, del amor del Padre eterno para con su Hijo eterno y del amor del Señor Jesucristo como esposo para con su iglesia, que es su esposa. Reflejo de ambos, de unos del otro. Dios es amor, nos dice Primera de Juan 4:8. Nos dice la pluma del discípulo amado, por cierto. Quien habla más acerca de esta profundidad del amor, por cierto, es el apóstol Juan, el discípulo amado, como se le conocía. Y Dios entonces, cuando Juan dice que Dios es amor,
Juan da por sentado de que toda la iglesia entiende lo que él está hablando. No va a explicar en nada de eso. Él da por sentado de que todos tenemos la idea de lo que él está comunicando. Sea por los medios que nos llegue, sea por la persona que sea, que nos llegue el amor, viene de parte de Dios. El amor que un hijo recibe de su madre, ese amor viene de parte de Dios. Tac, 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 cadena, cadena, cadena hasta que llega. El amor que una mujer recibe de su esposo, el amor que todos recibimos, que un amigo recibe de un amigo, el amor que recibimos los hermanos, el amor que recibe todo amor lo recibimos por medio de, pero de parte de Dios. Absolutamente de parte de Dios. Vamos a considerar algunas cuatro características de ese amor de Dios según nos son reveladas en la bendita palabra de Dios. En primer lugar, el amor de Dios excede, sobrepasa todo conocimiento. Es lo primero, allí nos vamos a detener en esa frase. El amor de Dios excede todo conocimiento. Excede todo conocimiento. Quizás pensamos hablar del amor es cosa de niños. Quizás pensamos la tarjetica que hace años, no sé si todavía, amor es tal cosa. Pero lo cierto es que el amor de Dios no nos alcanza el pensamiento para entenderlo, para abarcarlo, para comprenderlo. Podríamos pasar toda nuestra vida estudiando el amor de Dios, profundizando en el amor de Dios, en qué consiste el amor de Dios, cómo es el amor de Dios, y nos quedaremos siempre cortos. Y pensamos que hemos conocido el amor de Dios, y estamos, pero como quien está a la ribera del gran océano. Y el amor de Dios es el océano infinito, y nosotros estamos, yo conozco el amor, porque en las olas allí en la orilla del mar hemos mojado nuestros pies en las aguas del amor. El apóstol Pablo dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. ¿Para qué? Dice, para que seáis plenamente capaces de comprender y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Fíjese que Pablo está diciendo, yo estoy doblando mis rodillas por esto. ¿Qué está diciendo Pablo cuando dice que él está doblando sus rodillas? ¿Qué está haciendo él? ¿Qué está haciendo? Claro, está orando. Entonces Pablo dice, estoy orando por ustedes. Y yo doblo mis rodillas en oración por ustedes cada vez que oro por ustedes por esta razón. Doblo mis rodillas ante el Padre, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Dice, doblo mis rodillas ante ese Dios de autoridad, ante ese Dios todopoderoso. Para una cosa, dice el apóstol Pablo, para que puedan ustedes ser, no más o menos, para que puedan ser ustedes plenamente capaces. Un asunto de capacidad de comprensión, porque entonces dice, para que seáis plenamente capaces de comprender el amor de Dios, de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, y solamente así van a ser llenos de la plenitud de Dios. Entonces, el amor de Dios, que yo conozca el amor de Dios, tiene que ver que el que yo pueda ser lleno de Dios está relacionado con que yo conozca el amor de Dios. Y que lo pueda conocer y lo pueda comprender a plenitud como debo entenderlo. Y diremos nuevamente, a riesgo de redundar, el amor, mis hermanos, el amor es lo más elevado que hay. No sé qué pensamos, yo creo con quién hablaba ayer, con el grupo de
de alabanza y adoración, hablábamos un poco sobre los valores, sobre los pensamientos, sobre las ideas. Hay gente que piensa que el dinero es lo más importante de la vida. Harían cualquier cosa por dinero. Cualquier cosa por dinero. Para ellos no hay nada más importante que el dinero, para ese tipo de personas. Olvídese que religión, olvídese que Dios, olvídese que la Biblia, olvídese... No, para ellos, ni siquiera la familia. Para ellos lo más importante es el dinero. Ese es su Dios. Pero el apóstol Pablo nos dice acá, el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo nos dice acá que el amor de Dios es lo más elevado que hay. Es lo más importante que hay, es lo más grande que hay, es lo más extraordinario que hay, es lo más valioso que hay. El amor de Dios, que es lo más elevado, por otro lado, lo más profundo, lo más grande, lo más significativo, lo más trascendente que ha existido, existe y existirá jamás. Nada como el amor de Dios, nada como el amor de Dios. Yo creo que obvié unas palabras allí para no hacer la cita tan extensa. Pero Pablo está hablando allí y habla de la longitud, y habla de la altura, y habla de la profundidad. Dice para que puedan conocer la altura, la profundidad, la anchura, la longitud del amor de Cristo. Excede a todo conocimiento. No hay nada que iguale el amor, mis hermanos. Nada que iguale el amor de Dios en ningún sentido, en ningún aspecto. Por ello es que este amor de Dios es el motivo supremo de la oración de Pablo. Y quizás debería ser, sí, adelante hay sillas acá también, y quizás debería ser el motivo de nuestra oración también. Quizás debería ser el motivo también de nuestra oración. El conocer ese amor de Dios, el que podamos comprender ese amor de Dios. Un amor que está entretejido en el mismo ser de Dios. Dios no se separa de su amor y el amor no es algo aparte de Dios. El amor de Dios está entretejido en el mismo ser de Dios, en su mismo pensamiento. Dios piensa en su amor, no deja de ser amor, en su obrar. Y el obrar de Dios es un obrar de amor. Y decimos es de poder, sí, es de poder. Y es de sabiduría, y es de perfección. Pero es un obrar de amor también. Es un obrar de amor. Y yo quiero insistir en esto, de que no se trata de frase, qué decir, cursi. No se trata de frases cursi, hablar del amor. Y a veces los hombres somos muy machos para hablar del amor y no nos ponemos incómodos para hablar de amor y nos sentimos tontos hablando de amor. Pero el amor requiere que asumamos la valía, la grandeza, la realidad, la necesidad. La verdad es que no se puede vivir sin amor. Y no se puede vivir sin amor por una razón mayor todavía, porque no se puede vivir sin Dios. Una persona sin amor es una persona amargada, una persona que está mal, una persona que... Pero por otro lado es porque está ausente de Dios. Porque si conoce a Dios, entonces conocerá el amor de Dios y vivirá en el amor de Dios. Pero entonces hablar del amor no es hablar de frases cursi ni de temas poéticos, no, vamos a hablar de poesía. Está bien, y admiro a los poetas, y yo no tengo ni vena poética, ni puedo escribir poemas, ni los entiendo casi, yo tiendo a ser muy intelectual. No que mucho, pero no voy en esa, no me... Sí, puedo tal vez reconocer un poco, pero no, eso es un mundo elevado, el de la poesía, no es el mío. Pero el amor trasciende todo eso. No es algo que podamos decir, no, eso no tiene casi utilidad. No, al contrario, el amor es útil para todas las cosas de la vida. Absolutamente para todas.
El amor es la losa fundación de nuestra vida. El amor es la losa fundación donde nosotros podemos y estamos llamados a edificar nuestra vida. Y el amor es el único recurso que nos ofrece esperanza para el mañana. ¿Qué esperanza tiene usted para el mañana que no sea el amor? ¿Cómo sabe usted que los que están con usted hoy no le van a abandonar mañana? Y la única garantía que usted podrá decir es porque yo tengo la esperanza de que me ame. Y si me ama no me va a dejar ni me va a abandonar. ¿No es así? Lo único que nos da esperanza para el mañana es el amor. Y precisamente Dios nos da esperanza, y Dios es un Dios de esperanza porque Dios es un Dios de amor, un Dios que ama. Bendito su nombre por siempre. El primer pensamiento para que cerremos este punto entonces es el siguiente. El amor de Dios es mucho más de lo que hemos conocido. Llévese esto. El amor de Dios es más de lo que conocemos hoy. Es más de lo que hemos entendido hasta hoy. Y es más de lo que estamos disfrutando hasta este momento. No sé qué tanto hemos conocido, no sé qué tanto hemos entendido, no sé qué tanto estamos disfrutando acerca del amor, pero el amor es más, mucho más, infinitamente más de lo que hasta ahora nosotros, cada uno de nosotros, sin excepción, me incluyo de primero, el amor es mucho más de lo que hasta ahora hemos conocido, entendido y disfrutado. En segundo lugar, el amor de Dios. En segundo lugar, porque hay amores enfermizos, de eso no estamos hablando del amor de Dios. En segundo lugar, el amor de Dios es asombroso sin igual. El amor de Dios es asombroso sin igual. Tantas cosas de vez en cuando nos sorprenden y quedamos wow, y quedamos, como dice, con la boca abierta. Y sabe que es digno de asombro, pero como nada, el amor de Dios. El amor de Dios es digno es asombroso. El amor de Dios es asombroso. Ya como cualidad misma de Dios, el amor de Dios habría de ser la causa de admiración eterna. No digo que es admirable, que lo es. El amor de Dios es admirable, y cuando colocamos cualquier cosa al lado del amor, el amor se los lleva todas por adelante. Dice, no, nada como el amor. Decimos, es admirable, admirable por su belleza, admirable por su pureza, admirable por esa muy especial, particular singularidad que tiene el amor, que lo hace diferente de cualquier otra virtud. Hay la misericordia, sí, bien, pero el amor va más allá. Como dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 13, el himno del amor. Y la fe, maravillosa la fe que mueve montañas, pero el amor va más lejos. Y la esperanza, pero el amor va más lejos todavía y permanece para siempre, dirá el apóstol Pablo. Entonces ya de por sí el amor tiene todas esas virtudes tan especiales que lo hacen diferente. Pero el amor de Dios en sí mismo es asombroso, inimaginable e infinitamente admirable. Se vuelve asombroso cuando lo relacionamos con el objeto de amor, porque esa es otra cosa. El amor necesita tener un objeto de amor. Todos sabemos de eso. Yo amo tal cosa. Yo amo tal persona. Yo amo mi mascota. Bien, ¿por qué no, pues? Pero el amor necesita un objeto. Yo amo mi bicicleta, yo amo mi carro, yo amo, no sé, yo amo mi ciudad. No sé, yo amo mi profesión. El amor necesita un objeto. Y alguien podría decir, pero ¿cómo no lo va a amar? Eso es bien, imagínate. Lo asombroso es del amor de Dios, cuando entonces la Biblia dice que Dios nos amó a nosotros.
asombroso. Eso es, entonces uno dice, pero ¿cómo es posible? Y entonces Juan 3:16, ese versículo que llaman el protoevangelio, el mini evangelio, dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si una persona no conoce más nada de la Biblia, pero se encuentra con estas palabras y las logra entender y las logra asimilar y se logra identificar en ellas, esa persona pasará a la eternidad con el Señor, pasará de muerte a vida, será salvo. Se cumplirá lo que dice allí en su vida. El que en Él cree, en el Señor Jesucristo, no se perderá en el infierno, no irá a la perdición eterna, sino que tendrá vida eterna. Y esto es posible, eso es posible de que las personas sean libradas de la perdición. Eso es posible por causa de que Dios amó. Por causa de que Dios amó. Y entonces el apóstol dice, Dios amó de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo, que ha dado a su Hijo unigénito. Todas las cosas tienen una medida. Todas las cosas tienen una medida. Esto tiene una medida de capacidad, de volumen, de intensidad. Las luces tienen una medida de luminosidad. Los equipos, los motores tienen una medida de fuerza. Todo tiene una medida. Los materiales tienen medidas de resistencia. Resisten hasta que llega un momento que se sobrepasa esa medida y se quiebran. Todas las cosas tienen una medida. El amor de Dios, infinito, pero de tal manera, entonces dice, se manifestó ese amor que debería, cuando nosotros vemos, entonces eso tiene que despertarnos al asombro, al reconocimiento de lo que allí sucedió. Damos muchas veces por sentado, no, pero es que como Dios no me iba a amar, tenía que amarme. Está bien que nuestros padres nos amen, y el padre, aunque el hijo sea feíto y tal, y orejón y flaco, y entonces dice, ese es su hijo, lo ama. Pero que Dios nos ha llamado, no había por qué amar, ¿ves? Nosotros estamos dispuestos a entregar cosas por causa de nuestro amor. Una madre se sacrifica por su hijo y lo hace porque lo ama. Y alguien le dirá, pero ¿por qué te desgastas así por ese muchacho, por esa muchacha que no te lo agradece, que no sé qué más? Y la madre dirá, no, es que tengo que hacerlo. Lo hace por amor, porque le ama. Una madre, un padre, un esposo por su esposa, un padre por sus hijos. Y repito, y sacrificarán y entregarán todo porque aman a sus seres queridos, ¿ves? En nuestro aprecio, en nuestro afecto, en nuestro amor para con aquellos que amamos, estamos dispuestos a entregar cosas de valor. Y estaríamos dispuestos hasta a sacrificar nuestra vida. El que ama estaría dispuesto a tal grado hasta entregar su vida por causa del amado. Esto es natural que así sea. Eso es propio del verdadero amor. Pero el amor de Dios asombra porque se trata de un amor que entregó a su Hijo amado. Dios decía, el Padre decía del Hijo, este es mi Hijo amado. Este es mi Hijo amado, dijo Dios, en quien tengo complacencia. El Señor Jesucristo decía, por eso me ama el Padre me ama, decía el Señor Jesucristo. Y ninguno de nosotros, estoy seguro, va a agarrar a su Hijo amado y lo va a entregar para que lo maten por alguien que no, por nadie, y mucho menos por un malvado, mucho menos por los malos, vamos a usar ese lenguaje, y mucho menos por los malos. Ningún padre, ninguna madre que ama a sus hijos va a entregar a su hijo a muerte, que lo maten para que
liberen al bandido, liberen al culpable. Les miro a ver si hay alguien que estaría dispuesto a hacerlo, pero creo que nadie. Creo que nadie. La siguiente cita. Pero Dios muestra su amor precisamente en ese hecho. Dios muestra su amor precisamente en ese hecho, en que siendo nosotros malvados, siendo nosotros los pecadores, siendo nosotros los ruines, siendo nosotros los mentirosos, siendo nosotros los fornicarios, siendo nosotros los engañadores, siendo nosotros los de mal corazón, siendo nosotros los pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es lo asombroso del amor de Dios. Eso es lo asombroso del amor de Dios, que siendo nosotros pecadores y estando nosotros en esa condición de maldad, de pecado, y muy a gusto en nuestros pecados, porque no es que estábamos sufriendo en nuestros pecados, estábamos gozándonos en nuestros pecados. Y estando nosotros en esa condición de envilecimiento, sin embargo, Dios envió a su Hijo, sacrificó a su Hijo y Cristo murió por los pecadores. Eso es lo asombroso del amor de Dios. Eso es lo asombroso, asombroso, y siempre asombrará, por toda la eternidad será causa de asombro del amor de Dios. Que Dios entregó a su Hijo unigénito, el Hijo de su esencia y sustancia, su Hijo amado, aquel que desde la eternidad, con quien ha guardado perfecta identidad, afinidad, intimidad, voluntad, esencia y sustancia, lo entregó por nosotros. Lo normal hubiese sido que Dios sacrificara a todos para complacer al Hijo. ¿No es eso lo que hace el amor? Y decimos, yo sacrifico esto para darle un gusto a mi hijo. Lo normal es que Dios hubiera sacrificado y Dios dice, corta rabos y orejas, pero voy a darle el gusto a mi hijo, le voy a dar el agrado a mi hijo. Y lo asombroso del amor de Dios es que fue al revés. Dios castigó a su Hijo, porque ese es el lenguaje que dice la Biblia. Dios castigó a su Hijo. Dios quebrantó a su Hijo. Dios hizo sufrir a su Hijo. Dios lo molió. Dios lo exprimió para complacernos a nosotros. Para bien de nosotros. Para bien de nosotros. Lo esperado hubiese sido que Dios sacrificase el mundo para complacer a su Hijo, pero no que hubiese castigado a su Hijo amado entregándolo a muerte para favorecer a un mundo que le desprecia, un mundo que le insulta. Por eso dice la Biblia, de tal manera amó Dios. Y esa grandeza del amor de Dios, nos asombra más cuando consideramos el hecho. Piense ahora esto. Dios sacrificó a su Hijo, Dios entregó a su Hijo cuando usted y yo no le amábamos. Porque si dijésemos, no, pero es que Él me ama, yo lo voy a hacer para darle una oportunidad porque Él me ama, pero no. Dios sacrificó a su Hijo cuando nosotros no le amábamos. La Biblia dice cuando no estábamos interesados en Él, cuando no preguntábamos por Él, cuando ni siquiera nos interesaba nada de Dios. Esa es la realidad. Cuando no nos interesaba nada de Dios, cuando no buscábamos, cuando no preguntábamos por Él, cuando no queríamos saber nada de sus caminos, Dios sacrificó a su Hijo. Y dice, pero los ángeles podrían decir, Señor, pero ni siquiera piensan en ti. Y Dios así lo hizo. Cuando no pensábamos en Él, cuando no le amábamos a Él, Él, sin embargo, nos amó. Por eso es que entonces eso es tan importante, que no fue que nosotros le amamos a Él, sino que Él nos amó a nosotros primero. Él le amó a usted y por eso usted ahora puede en reflejo responder a su amor. Pero fue Él quien nos amó primero a nosotros. Nadie ama a Dios de su propia cuenta. Nadie ama a Dios en primer lugar. A nadie le nace amar a Dios. A nadie, absolutamente a nadie. Dios nos ama. Y por su gracia, ese amor de Él, ¡pum! Y respondemos, y podemos responder al amor de Él.
nos amó de pura gracia, entonces es lo que diríamos. No merecíamos su amor, pero Él nos amó. Estábamos allí como enemigos de Él, pero Él nos amó. Estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, pero Él nos amó. No preguntábamos por Él, pero Él nos amó. Y por esa propia voluntad de Dios, independientemente de nuestra condición, entonces se manifestó el asombroso amor de Dios. Nada como el amor de Dios. Un pensamiento para cerrar este punto. Mientras más considero la realidad de mi pecado y la muerte que por ello merecía, más me asombra Dios en su amor, entregando a su Hijo por mí. ¿Quiere saber si Dios le ama? Comienza a sacar cuenta de sus pecados. Comienza a mirar un poco. Comienza a recordar un poco sus pecados. Y podrá entender, podrá recordar, podrá ver que Dios le ama. ¿Cuánto le perdonó Dios? ¿Cuánto le perdonó Dios? ¿Qué te perdonó Dios? ¿Qué te perdonó Dios? En tercer lugar, el amor de Dios, dijimos, excede todo conocimiento, dijimos es asombroso, sin igual, pero en tercer lugar diremos el amor de Dios para con nosotros es un amor eterno. No sucede como con nosotros. Nosotros comenzamos a amar en el tiempo. Conocemos a una persona, comenzamos a tratarla y comienza a surgir el afecto y comienza a surgir el amor. Antes de eso no. Pero con Dios no sucedió así. El amor de Dios por usted, el amor de Dios por ti, el amor de Dios por nosotros es eterno. ¿Sabe que usted no puede hacer nada para que Dios le ame más? ¿Sabe que no puede hacer nada usted para que Dios le ame más? Dios no le va a amar más de lo que le ha amado desde la eternidad. No sucede como con nosotros. Yo quiero que sigamos en ese contraste. Nosotros podemos amar casi nada, un poquito más o menos. Te amo mucho, te amo muchísimo. No sé cuántos grados. Pero no sucede así con Dios. Dios no es que, bueno, yo amo a Pipo, lo amo más o menos. A Rangel lo amo. No sucede así con Dios. Él nos ama. Y nos ha amado con un amor inalterable, con un amor en una capacidad total, desde la eternidad. Su amor por nosotros, su amor por todos es eterno. El amor de Dios para con nosotros es eterno. Siempre nos ha amado con igual intensidad, con igual profundidad. Hay muchos textos bíblicos. Hay muchos textos bíblicos por los cuales podemos decir esto. Uno solo vamos a tomar. El famoso texto de Jeremías 31:3. Casi todos conocemos. Cuando el profeta dice, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo. ¿Y qué dijo? Dios dijo, con amor eterno te he amado. Y eso es verdad. Y eso expresa lo que tiene que expresar. Dios dijo, con amor eterno te he amado. Con amor, no es un amor de ayer, no es un amor de hace un tiempo, ni siquiera habías nacido. Ahí nos vamos, saltamos para entrar en esas consideraciones. Que Dios nos ha llamado
que Dios te haya amado antes de que tú nacieras. Eso es lo que está encerrado allí en esa palabra. Dice con amor eterno. Todavía Dios no te había formado, todavía no habías venido a este mundo y Dios te había amado. Y Dios nos había amado y nos ha amado desde la eternidad. Y no había Dios hecho creación y no había hecho Dios cielos y tierra. Y ya en la eternidad Él tenía y nos amaba y amaba a los suyos. Con amor eterno, dijo el Señor, te he amado. Y aunque el amor de Dios se manifiesta en el tiempo, y se ha venido manifestando en el tiempo, y la manifestación máxima del amor de Dios ocurrió hace casi 2000 años. Hay muchas manifestaciones de amor. Siempre han habido manifestaciones de amor a lo largo de la historia. Pero la manifestación máxima del amor de Dios, la más grande manifestación del amor de Dios ocurrió en Jerusalén hace casi 2000 años, por allá en aquel tiempo, cuando el Señor Jesucristo fue levantado en la cruz del Calvario. Ese fue el momento, culminante de la manifestación del amor de Dios. Nunca, nunca, nunca se manifestó tan claramente el amor de Dios como cuando el Señor Jesucristo fue crucificado y fue colgado en ese madero y estaba ensangrentado allí y estaba como estaba allí, maltratado, sufriente, jadeante. Nunca, nunca, nunca como en ese momento se manifestó el amor de Dios. Y si hubiésemos estado y si los ángeles estaban contemplando y dirían, ¿qué está pasando? Dios está manifestando su amor. Dios le está diciendo a la humanidad que los ama. Y vuelvo al punto, qué asombro de amor, qué asombroso amor, qué grandeza, que va más allá de nuestro entendimiento. Pero volvemos al punto. El mensaje del amor de Dios es eterno. Se manifestó plena, máximamente allí, pero ha seguido manifestándose. Y todavía hoy se sigue manifestando. De allí que el Evangelio, como dice en Apocalipsis 14:6, es el Evangelio eterno. El Evangelio eterno, sí. El Señor Jesucristo fue sacrificado hace casi 2000 años, sí, pero la Biblia dice el Cordero de Dios que fue sacrificado antes de la fundación del mundo. El Cordero de Dios que fue inmolado desde la fundación del mundo. En la mente de Dios, en el pensamiento de Dios, en los planes de Dios, ya ese Cordero estaba sacrificado desde la eternidad. Y estaba sacrificado por amor a nosotros, por amor a usted. Bendito es el nombre del Señor. Que Dios nos ame con amor eterno nos da una gran seguridad. Que la Biblia diga que Dios nos ama con amor eterno nos da una muy grande seguridad. Porque implica que el amor de Dios no es una emoción pasajera. ¿Sabe tantas cosas que una emoción pasajera, un amor pasajero? Que alguien le diga después de 30, 40 años, no, ya no te amo, ya no te quiero más. Eso pasa, pero todos los días pasa y en tantos lugares. No, ya yo no te amo. Ya yo no. Pero que Dios jamás nos dirá, Dios jamás te dirá, ya no te amo. Nunca te dirá eso, porque Dios dice, te he amado y te amo con amor eterno. Bendito su nombre. Entonces, qué seguridad tan grande que el amor de Dios no es una emoción pasajera, no es una emoción circunstancial. Bueno, depende de esto. Si te portas así, te voy a amar. Si te portas asado, no te voy a amar. No. Dios nos ama y Dios le ama. Y me preocupo a veces en afirmarlo así. Pero aunque usted meta la pata y la embarre repetidas veces, Dios le ama. Dios le ama. Dios le ama. No dejará de amarle ni le amará menos. Cuando usted ande como el cochino, perdone la expresión, como el puerco, como el marrano, enlodándose donde no debe estar, porque ese no es su lugar, porque a eso no lo llamó el Señor, Dios no le amará menos por lo que usted ha hecho, por su traición, por su falta de gratitud, por la nuestra, por la mía. No, Dios no nos amará menos, Él nos ama con amor eterno. El amor de Dios es la más segura de las realidades que nos presenta la palabra de Dios.
¿Sabe qué nos presenta la palabra de Dios con tanta seguridad? El hecho de que Dios nos ama. De que Dios nos ama. ¿Cuántas cosas se desprenden de ese hecho? ¿Cuántas cosas se pueden desprender de ese hecho de que Dios nos ama? Voy a mencionarlas, no vamos a leer las citas. Normalmente los mensajes los publicamos en el grupo de la iglesia, en el grupo de WhatsApp, quiero decir, allí siempre están las prédicas escritas y también los hermanos de multimedia, la grabación del video. Entonces usted puede allí, si no le da chance de tomar nota, usted en el grupo de WhatsApp descarga la copia, el mensaje completo, allí están todas las citas bíblicas, etc. Pero entonces, del hecho de que Dios nos ame, la eternidad del amor de Dios, de que Dios nos ame con amor eterno, podemos considerar, por ejemplo, lo siguiente, de que Dios se muestra justo y misericordioso en su juicio. Porque Dios nos ama, Él se muestra justo y misericordioso en su juicio. Génesis 18, 24 al 32. Por ese hecho de que Dios nos ama con amor eterno, podemos esperar de que Dios nos bendiga y cumpla sus promesas. Podemos esperar de que Dios nos redima y nos liberte de la mano de nuestros opresores. Podemos esperar que Dios obre en misericordia y restauración después del castigo. Nos castigará. No nos dejará sin castigo. Dios castiga y azota a todo aquel que recibe por hijo. Pero después de ese castigo, Dios va a obrar en misericordia y restauración para con nosotros, porque nos ama con amor eterno. Podemos esperar que Dios nos rescató, entender que Dios nos rescató para hacer grandezas a nuestro favor. ¿Sabe que Dios le rescató para hacer grandezas a favor suyo, para hacer proezas a favor suyo? Y eso porque le ama con amor eterno. En su paciencia y por su amor, Dios pospone juicios y pospone castigos. Dios se mostrará fiel en sus promesas. Dios toma personas no creyentes y las mueve y las usa para ayudarle y para bien suyo. Porque Dios le ama, Dios toma hasta personas que son enemigas de Él para hacerle bien a usted, para obrar el bien sobre su vida. Porque Él nos ama con amor eterno, Dios nos trata con benevolencia, aunque no lo merezcamos. No somos merecedores del amor de Dios. Por eso debemos vivir agradecidos por siempre, porque es que no somos merecedores, jamás seremos merecedores del amor de Dios. Pero Dios nos ama, y debemos regocijarnos en ese amor y debemos amarle y debemos adorarle y debemos agradecerle y debemos sentirnos las personas más que especiales sobre esta tierra, porque Dios nos ama. No importa que usted no tenga muchas cosas, Dios le ama, y eso debería hacer que usted se sienta la persona más que especial sobre esta tierra, porque Dios nos ama, nos perdona por amor de sí mismo, nos perdona por amor a sí mismo, nos perdona por amor de su nombre, nos perdona por causa del Señor Jesucristo, su Hijo, nuestro Salvador. Porque Dios nos ama con amor eterno, podemos entender que Dios manifestó al Señor Jesucristo en los tiempos postreros para que nos llegara a nosotros su palabra. Eso es harina de tal vez de otro costal y es más complicado todavía. Pero usted y yo nacimos en la época donde se habla del amor de Dios. Hay gente, millones, que nacieron en una época donde no se hablaba del amor de Dios y no escucharon del amor de Dios. Y no hubo evangelio que llegara a sus oídos. Y perecieron en sus pecados. Nosotros que no somos mejores que ellos, que no merecemos nada más que ellos, sin embargo, a nosotros llegó la buena noticia del evangelio, del amor de Dios. Y estamos hoy al amparo del amor de Dios. Bendito su nombre. Porque Dios nos ama con amor eterno, el Señor Jesucristo se hizo pobre, dice la Biblia, para enriquecernos. Él se hizo pobre para enriquecernos.
y eso por causa de su amor. Tercer pensamiento, y para cerrar este punto. Cualquiera que sea nuestra aparente realidad temporal en esta vida, estando en Dios, porque asumimos que estamos en Dios y en la fe de Jesucristo, pero cualquiera que sea nuestra aparente realidad, nuestra aparente condición de vida, que si tengo dinero, que si tengo salud, que si voy prosperando, que si estoy allí estancado, cualquiera que sea nuestra situación, la realidad es que Dios nos ha amado desde la eternidad. Yo le puedo decir con verdad, porque lo dice la palabra de Dios, que Dios le ha amado. Yo no sé si usted está en salud o se está enfermando. Yo no sé si usted tiene para resolver sus necesidades o no ha tenido últimamente para resolver sus necesidades. Yo no sé si usted está triunfando o usted está fracasando. Yo no sé cómo está su vida. Pero lo que sí sé es que Dios le ama y le ha amado. Y es verdad que Dios le ha amado y le ama con amor eterno. Dios le ama con amor eterno. Usted es un amado de Dios. Y como somos amados de Dios y como usted es un amado de Dios, lo mejor que puede usted hacer y que podemos todos hacer es convertirnos, aprender a ser nosotros también amantes de ese Dios que nos ama. Amar nosotros a Dios, responder, aprender a amar a Dios, convertirnos nosotros en ese tipo de personas que dicen: yo no quiero nada sin Dios, todo con Dios y sin Dios nada. Yo quiero ser de los que aman a Dios. En cuarto y último lugar, diremos que el amor de Dios siempre estará siempre sobre nosotros. El amor de Dios estará siempre sobre nosotros. No, me costó mucho darle forma a esa frase, porque no quiero que pensemos en el tiempo. Ya de eso hablamos en la eternidad, el punto pasado. No estamos hablando de tiempo. Tampoco de un asunto de posición. Pero vamos a ver, creo que el Señor nos ayudará para hacernos explicar. Cuando una persona viene al conocimiento de la fe y de la salvación que es en Cristo, su vida cambia. Todos lo hemos experimentado. Y cambia nuestra vida y cambia nuestro pensamiento y cambian nuestras perspectivas y nuestras expectativas y nuestras aspiraciones de la vida. Cambia nuestra vida. Y esperamos que nos va a ir bien, porque entendemos de que Dios nos bendice, que Dios bendice a los suyos, que hay algo que se llama favor de Dios, que Dios favorece a los suyos, que Dios premia la obediencia, que Dios recompensa la fidelidad, que Dios honra a los que le honran, que Dios derrama bendiciones sobre aquellos que le aman. Si alguno me ama, mi Padre le amará, dijo el Señor Jesucristo, y vendremos y haremos morada con Él. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré, dijo el Señor Jesucristo. Y entendemos de que todo eso tiene que ver con nosotros. Y nos creamos grandes expectativas. Casi siempre nos quedamos cortos. Deberíamos tener las más grandes todavía. Pero sin embargo, aunque esto es así, encontramos que nos siguen pasando cosas que no esperábamos que nos pasaran. Nos siguen sucediendo cosas que no deseásemos que nos sucediesen. Nos pasan cosas que no entendemos por qué nos pasan. ¿Será que no estoy orando lo suficiente? ¿Será que no estoy siendo fiel? ¿Será que me descuidé? ¿Será el diablo que vino, el diablo y hizo esto? ¿Será un ataque de Satanás? ¿Será esto? ¿Será aquello? No deberían pasarnos cosas malas, es lo que pensamos.
No deberían pasarnos cosas malas ahora que estamos en Dios. Si ahora estamos viviendo en la fe del Hijo de Dios, del Dios verdadero, no deberían pasarnos cosas negativas. No deberían pasarnos cosas malas. No deberían pasarnos cosas dolorosas. Casi siempre pensamos así. Pero ese es un pensamiento equivocado. Ese es un pensamiento muy equivocado y muy ajeno al pensamiento de la Biblia, a la enseñanza de la Biblia. La realidad es que la Biblia nos enseña y nos dice que mientras usted y yo estemos en esta tierra, estemos sobre este mundo, nosotros pasaremos y tendremos que pasar, aunque seamos cristianos fieles, aunque seamos cristianos espirituales, lo más probable es que tendremos que sufrir muchos males, injusticias, pérdidas, situaciones dolorosas, tiempos en que parecerá que nada bueno llega a nuestra vida. Y quizás nos preguntemos en esos momentos, en esas temporadas, en esas situaciones, ¿qué pasó con el amor de Dios? ¿Qué pasó con el amor de Dios? ¿Qué pasó con ese Padre que me cuida? ¿Qué pasó con ese Padre que me ha hecho tan grandes promesas? ¿Qué pasó con el amor de Dios? Que estoy pasando esto, que sufrí esta situación, que me encuentro en esta situación. ¿Dónde está el amor de Dios? Y debemos dar siempre gracias a Dios de que su palabra, su bendita palabra, tiene todas las respuestas que nosotros necesitamos. Siempre nos dice lo que necesitamos saber para las distintas circunstancias de nuestra vida. Y este caso no es la excepción. En las palabras que constituyen, porque la Biblia tiene tantas cumbres, tantas montañas, pero hay una cumbre, pero muy alta. Esa cumbre es Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 es una de las cimas más grandes, más elevadas de la Escritura. Lo que allí se dice es de lo más grande que se dice en toda la Biblia. Romanos capítulo 8. Y allí en un lugar de ese Romanos, de ese texto, de ese pasaje de Romanos, el apóstol Pablo, hablando del amor de Dios, dice, Romanos 8, 35 al 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y todo lo que él va a mencionar son las cosas que le pasan a los cristianos en su vida. Pablo menciona esas cosas porque esas son las cosas que suceden a los cristianos. Los cristianos tienen tribulaciones. Los cristianos pasan por angustias. Los cristianos pasan por persecuciones. Los cristianos pasan por tiempos de hambre y por tiempos de desnudez. Los cristianos pasan por tiempos de peligro. Los cristianos también son asesinados por la espada y les quitan la vida. Los cristianos muchas veces se encontrarán que van así, muertos todo el tiempo. Que los llevan así con la mira, el objetivo, con el objetivo puesto sobre la nuca. Y que los llevan contados como ovejas que van para el matadero. Eso es para la iglesia. Y el apóstol Pablo dice, cuando nosotros nos encontramos en esa situación, que nos llevan como ovejas que nos llevan para el matadero, que estamos de angustia, en persecución, que no tenemos para las necesidades, que nos encontramos como con hambre, con desnudez, con peligro. Esas situaciones en realidad nos separan del amor de Cristo. La respuesta es así como usted lo ha dicho, no. Aunque esas situaciones se presenten, no somos separados del amor de Dios por nosotros. El amor de Dios por nosotros, sus redimidos en Cristo, es una bendita y divina realidad
que desde que se nos manifestó a nuestras vidas nos ha librado de mucho. Pare un momento y mire, piense lo siguiente. Fuimos librados de la condenación por el amor de Dios, de la condenación eterna. Habrá un juicio de Dios. Habrá un juicio eterno de Dios. La Biblia dice millones de millones que estarán delante de Dios para afrontar ese juicio. Usted y yo y todos los que han creído han sido librados del juicio de la condenación eterna. Han sido librados de la condenación eterna. El amor de Dios nos libró de las garras de Satanás y de sus demonios. Y no hay fuerza humana que pueda librar a un hombre o a una mujer de las garras del demonio. Pero el amor de Dios, por medio del Evangelio de Jesucristo, nos libró de las garras de Satanás. Nos libró de la esclavitud del pecado. Esa es la maravilla de las maravillas, que usted puede decir, yo no necesito pecar. Antes no podía dejar de beber, antes no podía dejar de codiciar, antes no podía dejar de decir malas palabras, antes no podía dejar de odiar, antes no podía perdonar, antes no podía. Pero el amor de Dios quebró el yugo de la esclavitud del pecado. Ya no necesitamos pecar. Nos libró de seguir desperdiciando nuestra vida. Una vida sin Dios es un desperdicio de vida. Y Dios nos libró de seguir desperdiciando nuestras vidas. Nos libró de la amargura, nos libró de la falta de perdón. Nos libró de una mente de oscuridad, de una vida de engaño. Pero estando en Cristo, y porque usted está en Cristo, y porque todos los que hemos reconocido al Señor como Salvador estamos en Cristo, precisamente por ser hijos de Dios y miembros del cuerpo de Cristo, su iglesia, que vivimos en un mundo. Este mundo no es un paraíso. Nos gusta, pero este mundo no es un paraíso. Este mundo es un mundo que está en enemistad contra Dios. Este mundo es un campo de batalla. Este mundo es un escenario de batalla, es un escenario de un conflicto. Y porque estamos en este mundo, precisamente por ser hijos de Dios, en un mundo anti Dios, en un mundo enemigo de Dios, en un mundo dominado y gobernado por personas, instituciones, gobiernos enemigos de Dios, muchas veces los creyentes tienen que pasar por las cosas que menciona el apóstol Pablo. ¿Usted sabe cuántos sufrimientos pasan las personas por causa de las maldades de quienes están en las esferas de poder? Y las personas son atribuladas, y las personas son angustiadas, y las personas no tienen para resolver sus necesidades, y los salarios no alcanzan, y las instituciones de salud no sirven, y todo eso, y todo eso está allí. Y esa es la realidad de muchos, sino para no decir de todo. Pero eso nos ha separado del amor de Dios, no. Por difíciles que sean esas situaciones, la verdad que se manifiesta en ese tipo de experiencia es lo que dirá luego el apóstol Pablo. Siguiente cita. Antes, en la tribulación, en la angustia, en el hambre, en la desnudez, en el peligro, en la espada, en los problemas, antes, en todas estas cosas, ¿somos qué? Por medio de aquel que nos amó. Por medio de aquel que nos amó, somos más que vencedores. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El apóstol Pablo no se para allí. Tiene que ir más arriba todavía. Tiene que decir algo más todavía el apóstol Pablo. Siguiente. Por lo cual, porque esto es así, de aquel que nos amó y que somos más vencedores en medio de todas esas situaciones, por lo cual estoy seguro, dice el apóstol,
ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. No hay nada que temer. No hay nada que temer. No hay nada de qué preocuparnos. Su bendito amor excede todo conocimiento. Ese amor asombroso, ese amor desde la eternidad, ese amor siempre estará con nosotros. La muerte es terrible, pero no hay por qué temer a la muerte si somos de Dios. No nos vencerá. No, nosotros hemos vencido con Cristo. Y aunque nos tumbe hoy la muerte, la realidad es que mañana nos levantamos. Y así como resucitó nuestro Señor, nosotros también nos levantaremos, seremos levantados por Él. La muerte con su seriedad, la vida con sus complicaciones. La vida es complicada, sí, la vida es complicada. Cansona, fastidiosa, agotadora, carga. Pero a pesar de todo ello, no importa. Ángeles, demonios, Satanás, legiones de demonios, cualquiera sea su autoridad, sean principados, sean potestades, no importa. Ninguna circunstancia del presente podemos pasarnos viendo las noticias, ganamos poco con ello. Mejor veamos la Biblia, mejor veamos la palabra del Señor, lo que necesitamos que está allí. Ninguna circunstancia del presente, nada que se nos pueda presentar en el mañana, nada que esté en los cielos, nada que esté en los abismos más profundos, nada, absolutamente nada, ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Gloria, honra y alabanza sean tributadas a Dios eternamente por su bendito, glorioso, sublime, santo y poderoso amor. Dios le ama. Dios le ama. Bendito Señor y Padre Celestial, le damos alabanza, Señor. Le damos alabanza, Señor, por su amor excelso, sublime, maravilloso, Señor. Por su amor real, su amor verdadero, Señor. Le damos alabanza y le damos gracias porque entendemos que somos objetos de su amor. ¿Cómo decir, Señor? Nos quedamos cortos, bendito Dios. Gracias por tanto, Señor. Gracias por tanto. Hoy miramos un poco, entendemos un poco de luz, Señor. Pero rogamos que usted mismo con su Santo Espíritu, Señor, ilumine cada vez más nuestro entendimiento y corazón, para que, como dijo el apóstol, podamos admirar la altura, la profundidad, la anchura, la longitud, la grandeza de ese amor con que usted nos ha amado, Señor, con que usted nos ama. Somos sus amados en medio de este mundo, Señor. Su amor está presente. Oh Dios, Señor y Padre nuestro, queremos sentirnos abrigados a su amor, seguros, Señor, al amparo de su amor, porque su amor, Señor, está sobre nosotros, porque usted tiene cuidado de nosotros. No deberíamos temer, Señor. Hay un Dios grande y poderoso que nos ama, que entregó lo más preciado. Y si usted, como dice su palabra, entregó a su Hijo, ¿cuánto más no nos dará las otras cosas? Son nada las otras cosas, Señor. Lo más preciado, lo más amado, lo más valioso, lo que era imposible de imaginar, usted lo hizo posible. Su Hijo unigénito vino, Él dispuesto y usted en acuerdo con Él.
para manifestarnos su amor. Hoy le adoramos por ello y le damos gracias por ese amor que ha venido a nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén. Amén.